A continuación vamos a ver el proceso para determinar las áreas sobre las cuales vamos a calcular la presión en nuestro ejercicio. Lo primero que debemos hacer es tener disponible una hoja de papel milimetrado o cuadriculado. El papel milimetrado facilita el proceso, pero una hoja de papel cuadriculado también puede servir. Vamos a tomar nuestro objeto y le vamos a colocar una capa de pintura. En mi ejemplo, voy a colocarlo en la parte de la espalda de mi objeto, de mi muñeco. La idea es que el muñeco funcione como si fuera un sello. Entonces le coloco la capa de pintura abundante de manera que cuando lo coloque sobre el papel deje la marca, deje la impronta. Una vez he colocado la pintura, el color no importa, color de la pintura que coloque no interesa, simplemente me interesa que quede estampado la imagen del objeto o de los puntos de contacto del objeto queden estampados sobre la, la hoja de papel. Entonces, cuando ya tenga la capa de pintura, coloco el objeto sobre la superficie. Lo dejo sin hacer presión e inmediatamente lo retiro. Al retirarlo me van a quedar marcadas sobre el papel los puntos de contacto que el muñeco o el objeto hizo con la superficie. En mi ejemplo, mi muñeco deja 3 puntos de contacto. Estos 3 puntos de contacto son los lugares donde el objeto hace o ejerce presión en la superficie. Ahora, como ya sabemos las áreas o los puntos de contacto del objeto con la superficie, procedemos a determinar la medida o cantidad de esas áreas. Aquí hemos ampliado la imagen anterior, la hemos ampliado y vemos la segunda mancha de pintura, ¿cierto? Para contarlas, debemos tener primero en cuenta que en una hoja de papel milimetrado, cada cuadrado, delimitado con estas franjas de mayor color, un color más oscuro, más grande, tienen 1 centímetro de lado. Por lo tanto, aquí tengo 1 centímetro y como es un cuadrado, entiendo que debe tener 1 centímetro por todos sus bordes. Es decir, ahí tengo 1 centímetro cuadrado. Pero resulta que las unidades con las cuales voy a medir la mancha son estos cuadros pequeños. Sabemos por definición geométrica que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Y si es un cuadrado, debe tener 10 milímetros por cada uno de sus lados. Entonces tengo 10 milímetros de lado, lo que significa que dentro del cuadrado tengo 10 por 10. Recordemos, el área de un cuadrado es lado por lado. 10 por 10 tendríamos 100 milímetros cuadrados. Es decir, 1 centímetro cuadrado equivale a 100 milímetros cuadrados. De esta forma sabemos que tendría que sumar todos los cuadros que hay dentro de la figura o dentro de la mancha de pintura. Entonces cada cuadrito tengo que contar, cada cuadrito negro en esta imagen representa 1 milímetro cuadrado. Entonces vamos a proceder. Para facilitar el proceso, se recomienda dentro de la mancha, ¿cierto? Construir o trazar figuras geométricas regulares, polígonos, rectángulos, cuadrados, triángulos. En mi caso, voy a usar un cuadrado. Observen que voy a trazar el cuadrado de forma tal que quede dentro de la figura. Si se excede un poco, no importa. Aquí puedo colocar otro rectángulo, ¿cierto? Y aquí puede colocarse otro. Bueno, tengo 3 rectángulos que cubren gran parte del área de la mancha obtenida.
¿Cómo determino los cuadros al interior de esa mancha? Pues usando el área de estas figuras geométricas. Como se observa, las tres son rectángulos y sabemos que para el área de un rectángulo, base por altura. Entonces, puedo decir que cuento los lados del rectángulo verde, 1, 2. En la base, en la altura, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, tengo 2 en la base, 5 de altura. Y 2 por 5 me da 10. Significa que el rectángulo verde tiene 10 milímetros cuadrados. Entonces, mi primer rectángulo, que es el verde, tiene 10 milímetros cuadrados. Ahora procedemos de la misma forma con el rectángulo negro. 1, 2, 3, 4. En altura, como no puedo contar de pronto encima de la mancha porque usé témpera o pintura negra, puedo contar aquí por fuera, ¿cierto? Porque la figura es absolutamente regular. La misma cantidad de puntos que hay acá sobre esta línea es exactamente la misma cantidad que hay dentro del rectángulo. Entonces voy a contar los puntos. Ya dijimos que en la base tenemos 4 unidades. Vamos a ver la altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos entonces 9 cuadros en altura, ¿cierto? Tenemos 9 cuadros. Y 9 por 4 me da 36. Base 4 por altura 9. 4 por 9, 36. Entonces, para mi rectángulo negro tengo 36 milímetros cuadrados. Procedo de la misma manera para el rectángulo verde, rojo. Entonces, mi rectángulo rojo tengo en la base 1, 2 cuadritos. Y en la altura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 de altura. Entonces aplico nuevamente la fórmula del rectángulo. 2 por 8, 16. Significa que en mi rectángulo rojo tengo 16 milímetros cuadrados. Los rectángulos que quedaron por fuera de mis figuras geométricas también los puedo contar y los añado. En este caso entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos sumar entonces esas áreas que la vamos a llamar cuadros externos. Externos son nuestras figuras geométricas. Contamos 10. 10 milímetros cuadrados. Cuando tenga todas las parciales, simplemente sumo. La operación es una suma normal. Entonces vamos a ver, sumamos 6 más 6, 12, 2 va 1, 2 y 3, 5, 6 y 7. 72 milímetros cuadrados. Esta es el área de esta mancha. De la misma forma procedo con las otras manchas o todas las manchas que obtenga del proceso con la témpera. 72 milímetros cuadrados. Entonces tengo 72 milímetros cuadrados. Supongamos que mi objeto solo hizo esa mancha de 72 milímetros cuadrados. Esa es el área. Ahora, esta área debo pasarla a unidades de metros cuadrados. Y una vez tenga esa área en metros cuadrados, podré aplicar la fórmula de presión que me dice que la presión es igual a la fuerza sobre área. Y decimos que necesitamos obtener esta presión
en unidades de pascales. Por lo tanto, la fórmula debe estar dada en fuerza expresada en newtons sobre área expresada en metro cuadrado para obtener presión en pascales. Es decir, debo convertir igualmente la masa. ¿Cómo? La masa que obtuvimos en la clase anterior, que nos dio datos de gramos, debemos convertirla a kilogramos. Y cuando la tengamos en kilogramos, la multiplicamos por la gravedad, ¿cierto? Que la gravedad, vamos a colocar aquí entre paréntesis, la gravedad tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Ese es el valor de la gravedad. Entonces, tomo esos kilogramos, los multiplico por la gravedad y obtendré el peso, es decir, la fuerza, que ya decimos que como es una fuerza está dada en Newton. Ya entonces puedo reemplazar en la fórmula de presión, que es esta, que está encerrada en el rectángulo rojo. Los newton, es decir, la masa que convertí a kilogramos, multipliqué por la gravedad y obtuve peso, dividida entre el área que yo ya he convertido de milímetros cuadrados a metros cuadrados. El valor que obtenga de esta división me dará el valor de presión en pascales. Me da una presión en unidades de pascales. Y eso sería todo el proceso para determinar la presión de nuestro objeto de trabajo.